Después de 40 años de soledad, un encuentro inesperado revela su historia extraordinaria. Francisco, a sus 65 años, se levantaba cada mañana con el canto de las aves, un eco familiar que lo arrastraba a un día más de rutina en el pequeño pueblo de México donde había pasado su vida. Sin embargo, en su interior, resonaba un vacío impotente, una sensación de estar atrapado en la sombra de la finca familiar y la ausencia de su padre. Desde niño, había admirado a aquel hombre de fuerte carácter, pero su muerte había dejado a Francisco, no solo con un legado de sabiduría, sino con un entramado de secretos que lo mantenían prisionero en su propia mente. La vida de Francisco era un ciclo interminable de días grises. A pesar de los intentos de sus amigos por empujarlo hacia adelante, él se sentía incapaz de encontrar su voz, su camino. Un día, mientras revisaba documentos viejos en el desván polvoriento, algo llamó su atención. Una carta que mencionaba una reunión con don Carlos, un célebre botánico. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué relación tuvo su padre con aquel hombre? La curiosidad lo consumió. Aquel descubrimiento, que parecía tan pequeño, empezó a gestar un cambio en su interior, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Francisco tomó la decisión de buscar a don Carlos. El día que finalmente lo encontró, la presencia del científico lo envolvió como un manto de reconocimiento. Las conversaciones entre ellos fueron reveladoras. Cada palabra resonaba en su interior como una larga melodía olvidada. Francisco comenzó a sentir que tenía un talento oculto para la investigación, un talento que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Sin embargo, la euforia pronto se vio aplacada por las sombras del miedo. Se enfrentaba a un sistema académico que parecía ajeno y hostil, y a sabiendas de su humilde origen, sus inseguridades comenzaron a deslizarse como serpientes venenosas en su mente. La presión aumentó cuando escuchó sobre una competencia nacional de ciencia. Sus amigos le instaban a participar, a derribar las barreras que lo aislaban. Era su oportunidad de demostrar que podía ser más que el hijo de un hombre admirado. Sin embargo, el miedo a ser menospreciado le hacía dudar. ¿Estaría dispuesto a arriesgar todo por un sueño que se sentía tan lejano? Su mente se inundó de pensamientos contradictorios. La búsqueda de su identidad frente a los ojos del mundo que nunca lo había aceptado completamente. En ese vaivén, su determinación crecía y se tambaleaba al mismo tiempo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Se acercaba la fecha de la competencia y sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. Las revelaciones sobre su padre se filtraban en sus pensamientos como un veneno, cada una dejándolo más confuso. Los secretos que había cargado lo empujaban a preguntarse si hubiese querido que él tomara este camino. Francisco miraba por la ventana. El horizonte se oscurecía mientras la tormenta de sus emociones lo consumía. La tensión estaba en su pecho. Enfrentar su pasado, la verdad sobre su padre, y la posibilidad de un futuro que ni siquiera sabía si deseaba. Ya no podía ignorar las sombras que lo seguían. Estaba en una encrucijada dolorosa, y el eco del legado familiar lo llamaba, mientras él se preguntaba si sería lo suficientemente valiente para enfrentar lo que realmente significaba ser Francisco. Francisco se encontró en una encrucijada donde cada decisión parecía cargar una historia no contada. La competencia se acercaba, marcando cada día con una cuenta regresiva. En su mente, la voz de su padre resonaba como un eco distante. ¿Qué habría querido para él?
Esa pregunta lo atormentaba, ya que cada reflexión hacía reavivar las inseguridades que había tratado de acallar. Necesitaba ser más que un hombre cargado por el legado de otro. Necesitaba encontrar su voz. Con cada amanecer, una chispa de valentía comenzaba a encenderse dentro de él, pero la tormenta emocional seguía como telón de fondo. Decidió dedicar las primeras horas de cada día a investigar sobre las plantas que habían cautivado a don Carlos. El olor a tierra húmeda y el roce de las hojas se convirtieron en su refugio. Allí, entre el crecimiento silencioso de las plantas, sentía que poco a poco se esbozaba un nuevo Francisco, uno que podía sostener diálogos con un mundo que una vez lo había ignorado. Sin embargo, no todo era claro. La presión del tiempo y las expectativas se tornaron abrumadoras. Asistir a la presentación de la competencia significaba abrirse a un posible rechazo, exponerse a las críticas de aquellos que, como él, habían luchado por encontrarse en el vasto campo de la ciencia. Por las noches, se sentaba en su mesa de trabajo rodeado de papeles y plantas, combinando sus descubrimientos con la historia que había heredado. Esa era su forma de reconciliarse con su padre, pero también un intento de aprender a ser, independientemente de quién había sido antes. Un día, mientras revisaba notas antiguas de su padre, encontró un dibujo de una planta que parecía florecer en su mente. La imagen era casi un faro, una conexión entre el pasado y su presente. Podía ver en aquella ilustración la obsesión por el conocimiento que había guiado a su padre. Esa noche decidió que no se trataría solo de participar en la competencia, sino de homenajear lo que su padre había dejado atrás, un legado de curiosidad y pasión por la naturaleza que nunca debió apagarse en él. Francisco empezó a construir su proyecto, una idea que fusionaba lo que había aprendido de don Carlos y lo que su padre había escrito. En cada hoja de papel, cada trazo, podía sentir la ansiedad y la esperanza entrelazadas. Un mundo nuevo emergía de ese proceso, y aunque sus manos temblaban cuando escribía las palabras finales, algo dentro de él comenzaba a tomar forma. La identidad de Francisco, no solo como hijo, sino como individuo autónomo. La noche antes de la competencia, la inquietud lo llevó a dar un paseo. Mientras caminaba por los senderos iluminados por la luna, las dudas se amontonaban en su mente. Sin embargo, también emergía la determinación. La necesidad de aceptar su lugar en el mundo se volvía más fuerte. Tenía que enfrentar sus temores si quería que su padre estuviera orgulloso. El aplauso del público era solo una ilusión. Necesitaba el aplauso interno, la satisfacción de superar sus propios límites. De regreso a casa, recordó las palabras de don Carlos, quien alguna vez le dijo que la ciencia es tanto de preguntas como de respuestas. Nunca había hablado de ganar o perder, solo del valor de buscar la verdad. Así, Francisco se sintió más centrado en lo que debía hacer. No solo presentar un proyecto, sino abrir su corazón a la posibilidad de descubrir quién era realmente. Paz en la competencia brillaba frente a él como un faro lejano. La meta no se trataba solo del triunfo, sino de enfrentarse a la sombra que había llevado consigo durante tanto tiempo. Determinado a abrazar su autenticidad, se preparó para transformar el camino que había recorrido. El día de la competencia llegó. El nerviosismo rebosaba en su pecho. Mientras se dirigía hacia la sala, una frase resonó en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo al jurado, sino a las dudas que lo habían mantenido cautivo tanto tiempo. La puerta se abrió, y el brillo de nuevas oportunidades lo deslumbró. Pero, ¿podría realmente liberarse de su pasado y demostrar su valía ante el mundo? La sala era un mar de rostros. Cada mirada lo pesaba, cada susurro parecía resonar en su mente como un tambor que marcaba el paso de sus dudas. Francisco se plantó frente a la audiencia, sintiendo el sudor recorrer su frente y la presión del tiempo perforando su piel. Era un instante que definía no solo su participación en la competencia, sino una batalla interna mucho más trascendental.
Tomó una respiración profunda, intentando aferrarse a las horas pasadas en su taller, a las conversaciones silenciosas con las plantas y a las palabras de su padre. El primer paso era reconocer su propio valor, un acto que iba más allá de ser hijo de un legado. Tenía que hacer valer su voz. A medida que comenzó a exponer su proyecto, todo parecía desvanecerse a su alrededor. Hablaba de las propiedades curativas de la planta que había dibujado, de cómo su padre había dedicado años a buscar esa esencia secreta de la naturaleza. Sintió que cada palabra lo acercaba más a la esencia de lo que había sido protagonista y de lo que esperaba ser. Su voz resonaba ahora con una certeza que jamás había imaginado. Era su historia, y ya no se la podía robar nadie. En medio de la presentación, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era el jurado ni los otros competidores. Era enfrentarse a los escollos internos que lo habían mantenido prisionero. Se acordó de las noches en las que las inseguridades se apoderaban de él, intentando ser la sombra de su padre, en lugar de aceptar su brillo propio. No buscaba ser perfecto, sino auténtico. Los aplausos comenzaron a fluir, y en el rostro de algunos jurados pudo perceber un destello de admiración. Eso fue suficiente para encender un fuego interior que había permanecido apagado durante mucho tiempo. Francisco terminó su exposición con una frase que resonó como un clamor por su propia realización. La ciencia no solo busca respuestas, también busca el coraje de preguntar. Al concluir, sintió un aliento renovado en su interior. Había gritado no solo a la sala, sino a todo lo que había suprimido durante años. La liberación era tangible. El miedo había cedido el paso a la euforia de haberse mostrado tal cual era. Pero la competencia aún no había terminado. Cada respuesta que los jurados ofrecieran se sentirían como un reto más, una invitación a profundizar su autodescubrimiento. Mientras escuchaba sus comentarios, un nuevo camino se abría ante él. Preguntas sobre futuras investigaciones lo motivaban a pensar más allá de lo inmediato, a cimentar una carrera que no solo honrara el legado de su padre, sino que lo estableciera como un pionero en su propio derecho. La adrenalina recorría sus venas. Estaba en la cima de una montaña que había empezado a escalar en soledad. Al salir de la sala, sintió el aire fresco envolverlo, llena de posibilidades. No obstante, en su interior, la pregunta que había iniciado su viaje continuaba presente. ¿Quién era realmente Francisco? Aquella respuesta, si bien había dado un paso importante hacia ella, aún se le escapaba. Pero lo que no sabía era que el desenlace de su historia se hilaba en una trama inesperada, y su jornada de autoconocimiento estaba a punto de tomar un giro. Mientras se alejaba de la competencia, escuchó a lo lejos una voz familiar que lo llamaba. Sin saberlo, ese encuentro podría ser la clave para cerrar el capítulo de su pasado y abrir uno completamente nuevo en su vida. Francisco se detuvo en seco al escuchar el eco de esa voz. Un sonido que había marcado su infancia, y que ahora resonaba con un tono de nostalgia. Al girar se encontró con Marta, su amiga de la niñez. No la había visto en años, y el reencuentro lo golpeó con una oleada de recuerdos, tanto agradables como dolorosos. Marta lo miraba con una mezcla de curiosidad y asombro. Era evidente que el tiempo había delineado su rostro con nuevas experiencias, pero había algo familiar en ella que lo transportó a aquellos días de risas en el jardín de su padre. Sin mediar más palabras, se abrazaron, y en ese instante, Francisco sintió una conexión que había creído perdida. Me enteré de la competencia, y no podía perder la oportunidad de venir a apoyarte, comentó Marta, su voz cálida y sincera. Pero tras esas palabras había una chispa que Francisco no pudo ignorar. En su mirada había un anhelo de profundizar en lo que había estado ausente. Mientras caminaban juntos, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus caminos divergentes, los sueños que habían tejido a partir de sus experiencias, y las frustraciones que ambos habían enfrentado. Francisco se dio cuenta de que, a lo largo de esos años de distancia, Marta había cultivado un espíritu indomable,
lleno de aspiraciones y resiliencia. Así, en medio de sus relatos, Francisco sintió que la brújula de su vida comenzaba a reorientarse. Decidir desmarcarse de la sombra de su padre era una lucha que necesitaba compartir con alguien fuera de él mismo. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Si bien había logrado una pequeña victoria al presentarse con autenticidad frente a la audiencia, esa hazaña pálida se desdibujaba frente a la magnitud de su lucha constante. Marta, he querido hacer algo grande, pero siempre temor a ser comparado con mi padre me frena, confesó, sintiendo la vulnerabilidad elevarse en su pecho. Ella lo escuchó atentamente, sin juzgar. En su mirada había una comprensión profunda. Con cada palabra que intercambiaban, Francisco se daba cuenta de que el verdadero reto no solo era con las expectativas externas, sino con sus propias inseguridades. A medida que continuaron su camino, Marta le habló de sus propios proyectos, de la importancia de desafiar los miedos. Francisco, a veces el camino hacia el éxito está pavimentado por los fracasos. No tengas miedo de equivocarte, dijo. Sus palabras eran un bálsamo para su inquietud. La noche comenzó a caer, y con ella, los espacios se tornaron más oscuros, revelando las estrellas que se asomaban tímidamente. Francisco miró al infinito, sintiéndose pequeño pero lleno de una nueva determinación. ¿Sería posible encontrar su propia voz mientras se honraba al legado familiar? La incertidumbre asomaba, pero ya no la sentía como un peso. Se transformaba en una invitación a la aventura. Mientras se despidían, con la promesa de reencontrarse pronto, Francisco comprendió que su viaje de autodescubrimiento no solo dependería de sus logros, sino también de las conexiones genuinas. Cultivar relaciones que estimularan su crecimiento personal se convertía en un motor potente. Dio unos pasos hacia su hogar, sintiendo un giro en su interior. Sin embargo, aún había un eslabón que lo mantenía atado a su pasado. Al entrar a su taller, vislumbró la planta que había presentado en la competencia, brillantemente verde y desafiante. En su mente algo reflejaba un nuevo desafío, la posibilidad de explorar un camino que uniera la ciencia con su propia narrativa personal. Justo cuando comenzaba a concebir ideas, el brillo del celular interrumpió su concentración. Era un mensaje inesperado, que prometía abrir otras puertas. Francisco contuvo la respiración, sintiendo que el siguiente paso lo llevaría a una revelación fundamental de lo que realmente quería para su vida. ¿Sería este mensaje el inicio de un nuevo capítulo? La respuesta latía esperanzadora en su pecho, mientras buscaba desentrañar ese nuevo camino. Francisco tomó el teléfono con manos temblorosas. La luz de la pantalla iluminó su rostro, revelando la mezcla de ansiedad y anticipación que lo embargaba. Era un mensaje de un antiguo colega de su difunto padre, alguien que había sido un mentor en su juventud. Francisco, me gustaría hablar contigo sobre un proyecto de investigación en el que estoy trabajando. Creo que tu experiencia sería invaluable. ¿Te gustaría reunirnos?, decía el texto. La oferta lo sorprendió. Un proyecto de investigación podía ser precisamente la oportunidad que necesitaba para encontrar su propia voz, aquella que había estado ahogada por el eco de su padre. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, también lo hacía el miedo. ¿Y si este encuentro lo sumergía de nuevo en la sombra de su padre? Dudar era natural, más aún cuando se había pasado tanto tiempo esquivando comparaciones. Decidió responder afirmativamente. No podía permitir que el miedo lo paralizara. Esa decisión, aunque sencilla, representaba un pequeño acto de rebeldía. Era el primer paso hacia el frente, un compromiso con su autodescubrimiento más allá de lo que se esperaba de él. Los días que siguieron hacia el encuentro fueron un torbellino de preparación mental. Revisitó viejas notas y proyectos que había dejado en el tintero. Cuerpos de investigación que su padre había comenzado, pero que nunca culminaron. Francisco empezó a verlos no como un lastre, sino como un potencial para combinar ideas.
Esa línea entre su propia identidad y su legado empezaba a disiparse. El día de la reunión, el aire en la oficina de su padre se sentía denso, cargado de recuerdos, y Francisco se sintió como un intruso entre papeles amarillentos y premios olvidados. Su colega, don Roberto, un hombre enérgico de mirada vivaz, lo recibió con un abrazo. «Tanto tiempo sin verte. Lamento la pérdida de tu padre. Él y su trabajo han dejado un vacío en la comunidad», dijo con sinceridad. A medida que se sentaban a conversar acerca del nuevo proyecto, Francisco observó la manera en que don Roberto se entusiasma al presentar sus ideas. Cada palabra, cada gesto, le brindaron confianza, y entonces toda su inseguridad se disolvió un poco. Don Roberto no hablaba de su padre, hablaba de nuevas posibilidades. Al comenzar a compartir sus propias ideas sobre la fusión de la biología con la innovación sustentable, Francisco se sorprendió de la claridad de sus pensamientos. Aquí no era el hijo de un padre célebre, sino un individuo que podía construir su propia historia. Las palabras fluyeron como no lo habían hecho en años. El entusiasmo en la voz de don Roberto lo alentaba, y se dio cuenta de que tenía mucho que ofrecer. Al finalizar la reunión, don Roberto lo miró con seriedad y le dijo: «Debes dejar de vivir a la sombra de otros, Francisco. Tienes una voz única, y estoy seguro de que los demás querrán escucharla». Esa noche, en su taller, mientras revisaba el proyecto que habían discutido, una oleada de claridad lo envolvió. Su propia historia comenzaba a tomar forma. Ideas que había considerado marginales ahora parecían fundamentales. La planta que había llevado a la competencia dejó de ser solo un símbolo de presión y se convirtió en un emblema de su potencial. Con cada trabajo que completaba, sentía que pasaba de ser un mero espectador a convertirse en un protagonista de su propia vida. Sin embargo, una inquietud persistía. El camino estaba lleno de incertidumbres y la continua lucha contra las comparaciones con su padre lo acechaba. Aún debía encontrarse con aquellos miedos que habían sido parte de su historia. Al cerrar la computadora, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era Marta. «¿Cómo va el proyecto? Estoy ansiosa por escucharte». Francisco sonrió. Hubo una conexión que lo impulsaba a continuar, pero mientras su corazón palpitaba de emoción, también sentía que estaba al borde de una revelación. Una nueva mirada sobre su presente lo desafiaba a dar un paso aún más audaz. ¿Estaría listo para realmente enfrentar todo lo que significaba forjar su propia identidad? Las preguntas lo mantenían alerta, como si en cualquier momento pudiera abrir la puerta a una nueva verdad oculta en la bruma de su historia. Francisco despertó al amanecer de un nuevo día. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas le recordaba que había más en este mundo que lo que había vivido hasta ahora. Sin embargo, el eco de su reciente encuentro con don Roberto lo perseguía. La certeza de que debía aprovechar esta oportunidad se encontraba en conflicto con el miedo que surgía ante la sola posibilidad de un nuevo rechazo. ¿Qué si fallaba? Esa pregunta lo seguía como un enemigo invisible, listo para sabotear su camino hacia la innovación que había encendido en él. Mientras se preparaba para su jornada, repasaba mentalmente varias ideas que había esbozado la noche anterior. Había algo inquietante al respecto. Se sentía como si cada concepto nuevo fuera una pieza frágil en un rompecabezas que aún no tenía forma definida. Su mente se debatía entre la posibilidad de emerger como un innovador o hundirse, temeroso de no estar a la altura. Fue entonces cuando decidió salir a caminar. La rutina de cada mañana solía ser un momento de reflexión, pero hoy, el aire fresco visitaba su rostro con un propósito: renovar sus pensamientos. A medida que sus pasos lo llevaban por las calles tranquilas, empezó a notar las pequeñas cosas. La ciudad vibraba, llena de vida, y en cada esquina una historia rugía, un recordatorio de que todos tenían algo que aportar. ¿Por qué él debería ser distinto? Marta había sido su apoyo constante, siempre alentándolo a soltar lastres y a avanzar.
Pero, ¿realmente se atrevía a hacerlo? La comunicación con ella, aunque reconfortante, siempre temía que pudiera perderse en la comparación. La historia de su padre resonaba en su mente, una melodía familiar que a veces se tornaba ensordecedora. Más tarde, en su taller, tuvo la idea. En lugar de huir de la sombra de su padre, ¿qué tal si la usaba como punto de partida? A partir de sus fracasos, podía crear algo diferente. La biología que había moldeado tantas vidas podría volver a ser su vehículo, pero esta vez, impulsado por sus propias experiencias. Pasó horas dibujando en un cuaderno, fusionando diferentes conceptos de sostenibilidad con técnicas que vio funcionar en laboratorio. Pero mientras trabajaba, la duda volvió a asomarse. Una voz interna le decía que el legado de su padre era demasiado grande para competir con él. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, se vio obligado a confrontar esa voz. Había una verdad que se escondía detrás de la comparación. Su padre había sido un pionero, sí, pero su legado no estaba escrito en piedra. Francisco tenía el poder de agregar su propio capítulo. Algunas horas después, un mensaje de don Roberto iluminó su teléfono nuevamente. Francisco, podemos programar una segunda reunión. Quiero escuchar más sobre tus ideas. La respuesta a esa invitación no debería ser solo un intercambio de palabras y conceptos. Era su oportunidad no solo de impresionar, sino de defender su propia narrativa. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. El momento había llegado para enfrentar su verdad y demostrar que él no era solo un eco, sino una voz propia. En esa antesala de revelación, miró por la ventana hacia la calle, donde las luces parpadeaban como estrellas. La belleza del caos lo inspiró. No estaba solo, cada persona en esa ciudad estaba luchando su batalla. ¿Qué batallas estaba dispuesto a pelear él ahora? Con un leve respaldo de determinación, se sentó nuevamente frente a su computadora. Lejos de la terrorífica sombra de su padre, y en el calor de su identidad, ahora sabía que debía dar el siguiente paso. La carta de presentación de su vida estaba sin escribir, y él era el único que podía hacerlo. Mientras revisaba sus notas, un pensamiento abrió un nuevo surco en su mente, un revuelo de posibilidades. Pero al mismo tiempo, una inquietud se instaló. No solo debía presentar sus ideas, debía conectar con una parte de sí mismo que aún estaba en la penumbra, aquella que lo involucraba en el legado familiar, y sin embargo, se sentía desesperadamente desconectada. Justo en ese instante, antes de atacar el teclado, un ejército de preguntas lo asaltó nuevamente. ¿Estaría realmente preparado para dejar de lado el miedo? ¿Estaba listo para enfrentar sus propias cicatrices y transformarlas en un nuevo comienzo? Mientras su mente revoloteaba entre la duda y el deseo, la respuesta podría ser más compleja de lo que había anticipado. El próximo paso en su camino no solo sería presentar un proyecto, sino realmente conocer su propia voz. Estaba a punto de despertar un gigante que parecía dormido desde hacía décadas. Sin embargo, una sensación de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Podría soportar la verdad que podría venir a la luz durante esta nueva etapa? Francisco respiró hondo, el aire fresco inundando sus pulmones y llevando consigo un destello de claridad. Las dudas seguían acechando, pero algo en su interior había cambiado. En lugar de esquivar el desafío, sentía la necesidad de abrazarlo. Era su momento de aterrizar las ideas, de transformar sus pensamientos en acciones concretas. La jornada que se extendía ante él no solo implicaba una reunión, sino la oportunidad de volver a construir su identidad profesional desde sus propias bases. Se preguntó cómo podría conectar sus experiencias personales con su proyecto. Las lecciones de su padre, tan presentes en su mente, podían ser más que pesada herencia. Podían ser sus cimientos, los pilares sobre los que erigir su propia obra. Con este renovado enfoque, comenzó a estructurar su presentación, marcando cada paso, cada concepto,
cada emoción que quería transmitir. Los colores del gráfico de estadísticas se oscurecieron y al mismo tiempo iluminaron. Empezó a entender que su historia no tendría éxito si no se permitía vulnerabilidad. El día avanzó rápidamente. Cada minuto se convirtió en una oportunidad para refinar su propuesta. Llenó su espacio de trabajo con notas adhesivas que eran como pequeños gritos de guerra, fragmentos de ideas que debían ser encajados con la lógica y el entusiasmo. Habló en voz alta, ensayando cada frase, cada argumento. La atmósfera del taller, que había sido un refugio, ahora palpitaba de intensidad. En un rincón, una planta crecía silenciosamente, demostrando que la vida puede florecer en lugares inesperados, como él. Mientras se acercaba la hora de la reunión, una sensación de pánico comenzó a formarse en su pecho. El miedo a ser juzgado, a no estar a la altura, a ser sinónimo del fracaso de su apellido. Sin embargo, dentro de esa tormenta de emociones, se hacía un espacio para la autoafirmación. Parafraseando a su madre, recordó que las palabras tienen el poder de transformar. No se definiría por lo que su padre pudo o no pudo alcanzar. Su propia narrativa se estaba escribiendo en este preciso instante. La hora de la reunión llegó antes de que pudiera darse cuenta. En el camino hacia la oficina de don Roberto, sus pasos eran firmes, pero en su interior había un torbellino de emociones. Si estaba a punto de lanzarse al abismo del juicio externo, no podría ser un salto de fe sin la convicción de que se merecía estar allí tanto como cualquier otra persona. La puerta que se abría ante él era un umbral hacia su propia autenticidad. Al cruzar el umbral, don Roberto lo esperaba con una sonrisa inquisitiva. «He estado ansioso por escuchar tus ideas», declaró, haciendo que un escalofrío de nerviosismo le recorriera la espalda. Francisco tomó asiento, añadiendo cada palabra a su propia historia en un intento por conciliar sus esperanzas con su identidad. Habló de sostenibilidad sin tapujos, de sus fracasos y aprendizajes. Cada pregunta provocativa del don Roberto lo retó, pero también le ofreció la oportunidad de profundizar más allá de la superficie de su idea. En cada momento de tensión, en cada pausa, Francisco encontró un nuevo matiz de sí mismo. Así que la biología personal puede unirse a tu propuesta. Pero, ¿realmente qué estás ofreciendo al mundo? ¿Qué hace que tu visión sea única?, preguntó don Roberto. En lugar de arrugarse bajo esa lupa, Francisco se dio cuenta de que esta pregunta era el vestido de gala que llenaba su contribución de vida. Habló de la transformación que había vislumbrado, con la percepción de que no solo estaba creando un proyecto, sino una revolución personal. La conversación derivó a terrenos inesperados. Don Roberto parecía más que un mentor. Se convertía en un aliado. Al cálido intercambio, Francisco dejó que la voz de su padre resonara como un eco detrás de cada afirmación, pero esta vez como un respaldo, un testimonio que emergía del amor y la sabiduría, y no como una barrera. Al finalizar esa conversación, Francisco se sintió renovado. El miedo se retiró, no desapareció por completo, pero había aprendido a bailar con él, convirtiendo la ansiedad en un motor forjador. Mientras se despedía de don Roberto, los ecos de una esperanza renovada y un futuro lleno de posibilidades resonaban en su interior. En ese momento en el que salía del edificio, un mensaje inesperado irrumpió en su teléfono. Era una invitación a una charla exclusiva sobre innovación biológica que se llevaría a cabo en unas semanas. Un espacio para presentar su idea a un auditorio completamente diferente. La tentación de dar el siguiente paso lo golpeó como un rayo, pero estaba listo para enfrentarse a un grupo que podría ser su mayor crítica. Esa simple cuestión se convirtió en un nuevo desafío personal, una nueva etapa que requeriría no solo sus ideas, sino el verdadero reconocimiento de su potencial. Francisco sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Pero en lo más íntimo, una voz persistente le susurraba que también debía considerar la posibilidad de nuevos fracasos. ¿Cómo decidiría enfrentar esta nueva odisea en su vida?
Francisco miró su teléfono, el mensaje aún titilando en la pantalla, como un faro en medio de la niebla. La invitación a la charla sobre innovación biológica no solo era un reconocimiento, sino también un recordatorio de la responsabilidad que venía con cada paso que decidía dar. La voz que lo instaba a postergar el momento y refugiarse detrás de sus temores, le recordó la angustia que siempre había sentido ante lo desconocido. Un eco de su infancia donde el miedo prevalecía y las oportunidades se desvanecían. Poner un pie delante del otro era una lucha interna. Sabía que la intervención debía ser memorable, pero cada detalle venía cargado de dudas. ¿Acaso tenía realmente algo único que ofrecer? Volvió a repasar la conversación con don Roberto, la mezcla de aliento y desafío, y cómo cada maldita palabra lo había empujado hacia adelante. Imagine, le dijo don Roberto, al auditorio, cómo un mar de caras ansiosas podría enfrentarlo. Francisco se imaginaba a sí mismo a la defensiva, reaccionando cada vez que alguien levantara una mano, temiendo una crítica que hiciera tambalear toda su construcción. Revisó la invitación nuevamente. Únete a otros innovadores y presenta tu trabajo. Un espacio para aprender y compartir. La contradicción en esas frases lo abordó como un ascensor que desciende rápidamente. La idea de aprender parecía un bálsamo, mientras que la posibilidad de compartir su historia se presentaba como un rito al que debía someterse. Expone su fragilidad ante un grupo de extraños. Mientras luchaba con su incertidumbre, decidió primero hacer ejercicio para liberar tensión. Colocándose los zapatos, sintió que cada movimiento le acercaba un poco más a la certeza. Correr le trajo claridad, los latidos de su corazón resonando en su mente. Su madre siempre decía que el movimiento ayuda a aclarar ideas. Con cada paso, desaparecía el miedo a ser observado. Al regresar a casa, comenzó a esbozar su presentación en un papel, visualizando cómo estructuraría la idea de la sostenibilidad en el contexto de su propia travesía. Pensó en cómo su punto de partida se entrelazaba con su historia personal, y además, reflexionó sobre cómo su narración podía resonar con la audiencia. Se propuso mostrar su vulnerabilidad, pero no como una debilidad, sino como un poder. Los conflictos que había enfrentado le conferían autenticidad, y era precisamente eso lo que debía transmitir. Con cada frase, el tono de su voz se volvía más fuerte. Francisco se dio cuenta de que no estaba solamente contando una historia sobre innovación. Estaba compartiendo la historia de un hombre que había luchado contra sus propios demonios y que, a pesar de los tropiezos, se había mantenido firme en su búsqueda. A medida que acercaba la fecha de la charla, una mezcla de entusiasmo y miedo comenzaba a florecer en su interior. La ansiedad se transfiguraba lentamente en anticipación, por lo que se comprometió a ensayar frente a su espejo, un testimonio en tiempo real de su crecimiento personal. En esa lucha ante su reflejo, entendió que cada palabra era una forma de enfrentarse a los ecos de su infancia, a los recuerdos de inseguridad que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que el día de la presentación se acercaba, una sombra de incertidumbre lo asaltó. ¿Y si él mismo no se creía su mensaje? Esa pregunta se repetía, volviéndose un mantra perturbador. Reflexionaba sobre el verdadero significado de lo que había aprendido, sobre cómo los fracasos formaban parte de su viaje auténtico. Francisco estaba en un precipicio, mirando hacia el horizonte incierto, luchando entre lo que había construido y lo que todavía debía conquistar. La presentación no era solo un momento de proyección, sino un sudario que lo envuelve sus miedos en un acto de liberación. Pero en su interior florecía una pregunta más amenazadora. ¿Qué sucedería si su verdad no resonaba? El día de la charla llegó, y al mirar su propio reflejo en el espejo, Francisco sintió que lo que realmente le aguardaba no eran los aplausos o las críticas, sino la oportunidad de encontrarse a sí mismo en medio de un auditorio lleno de desconocidos.
El verdadero desafío no era solo presentar su trabajo, sino abrazar quién era en realidad. Mientras caminaba hacia la puerta que lo llevaría al escenario, en su mente una voz insistía: ¿estás listo para lo inesperado? ¿Cómo respondería Francisco a esa pregunta, en el instante crucial que estaba por vivir? El auditorio era un organismo vivo, con su murmullo bajo que se asemejaba al sonido de 1000 alas batientes. Francisco se quedó de pie al borde del escenario, sintiendo el frío del micrófono mientras su cuerpo temblaba como si un paracaídas a punto de abrirse estuviera por liberar todo su peso. No había más vuelta atrás. El momento estaba en su cara, y aunque cada parte de él anhelaba dispararse de vuelta a la seguridad de su hogar, también había algo más profundo que lo empujaba a quedarse. Una necesidad de conexión, de sinceridad, de autodefinición. Inspiró hondo, y avanzó. Las miradas hicieron que su estómago se encogiera, pero fue en ese instante cuando decidió abrazar la incomodidad, transformándola en determinación. Recordó los momentos de duda, de batalla interna contra su propia voz crítica, y cómo había salido de cada uno, no sin cicatrices, pero más fuerte. El tiempo que había dedicado a su presentación se sintió como un viaje a través de un laberinto en el que, por fin, descubría la salida. La narración de su vida se entrelazó con la de su trabajo. Habló sobre sus fracasos, de cómo cada error había sido como un ladrillo en la base de su fortaleza. Una lección que no solo le ofreció conocimiento, sino también un sentido de propósito. Mientras avanzaba en la exposición, recordaba el consejo de don Roberto: haz que sientan, haz que piensen. A cada paso era consciente de las reacciones, los rostros pensativos, las cejas levantadas, las miradas alentadoras. Se daba cuenta de que su vulnerabilidad no lo debilitaba. Al contrario, construía un puente hacia quienes lo escuchaban. Sus palabras empezaron a fluir con naturalidad. El eco de su infancia parecía jugar a su favor. La inseguridad se transformaba en un mapa de experiencias compartidas, resonando en el público con una autenticidad cruda. Fue a medida que compartía un relato particularmente difícil, uno que había guardado como un secreto, que un peso insostenible se despejó. Relató la historia de una investigación fallida que había perjudicado a un socio, una caída que le había hecho repensar su enfoque de la ciencia y la ética. Había imaginado que hablar sobre ese episodio lo haría parecer débil, pero en ese instante podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. Una conexión sutil se formó entre él y la audiencia. Las críticas imaginarias desaparecieron, pues se dio cuenta de que lo que compartía era más valioso que cualquier percepción externa. Al terminar, los aplausos resonaron, pero lo que realmente escuchó fue su propia voz interior celebrando un triunfo personal. Había enfrentado su miedo más profundo, y, en vez de huir, eligió confrontarlo. El presente era un testimonio de su transformación. Sin embargo, los ecos de inseguridad apenas comenzaban a desvanecerse. Mientras se alejaba del escenario, las emociones que había liberado lo inundaron. La certeza que había sentido momentáneamente comenzó a tambalearse bajo la carga de la pregunta no resuelta. ¿Esto es lo que verdaderamente quería hacer? De regreso entre bastidores, encontró a don Roberto esperándolo con una sonrisa. «Lo hiciste», dijo, y por un momento, Francisco sintió que todo encajaba. Pero, al mismo tiempo, una inquietud comenzó a manifestarse, una necesidad de explorar más allá de esa victoria. Con el murmullo de la audiencia a sus espaldas, la voz de su mente gradualmente le susurró: ¿has descubierto ya tu verdadero potencial, o apenas has empezado? Y en esa reflexión, Francisco comprendió que el camino hacia el autodescubrimiento apenas estaba comenzando. La historia que había compartido era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, y la pregunta de qué vendría después lo acechaba como un viejo conocido. Francisco se sentó en su taller, rodeado de plantas que habían sido testigos silenciosos de su transformación.
El eco de la ovación seguía resonando en su mente, pero no era solo el reconocimiento externo lo que lo llenaba. Era la certeza de que había comenzado a construir su propia narración. La charla había marcado un hito en su vida, un deslizamiento hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. Ahora, con el corazón latiendo en un ritmo firme, se sentía listo para dar el siguiente paso. Había recorrido un largo camino, desde las sombras de su padre hasta la luz de su propia identidad. No solo se había liberado de las cadenas de las expectativas, había comenzado a forjar una relación genuina con su pasado. La sombra de su padre ya no era una carga, era un destino que había elegido honrar, pero bajo su propio marco. Con cada planta que crecía en su taller, también crecía su confianza. Aquel espacio se había transformado en un laboratorio de ideas, un lugar donde podía explorar su voz sin limitaciones. Francisco decidió que su próximo proyecto se centraría en la investigación sobre la planta que había presentado en la competencia. Quería profundizar en sus propiedades y en cómo podían ayudar a resolver problemas contemporáneos de salud y medio ambiente. El día que comenzó a compartir sus hallazgos con otros académicos, fue un punto de inflexión. Las discusiones no solo eran sobre ciencia, sino sobre sus propios descubrimientos emocionales y de identidad. Sentía que cada publicación, cada colaboración, era una pieza del mural que estaba creando. Comprendió entonces que su legado no estaba limitado a su historia familiar, sino que podía ser ampliado a través de sus propias contribuciones. Fue en un coloquio donde presentó su investigación que la validación externa que tanto había anhelado se materializó. Con el paso de los días, recibió invitaciones para colaborar en proyectos de investigación, y su trabajo comenzó a ser citado en conferencias. Con cada logro, crecía la sensación de competencia, y la voz del miedo, antes ensordecedora, se hizo cada vez más tenue. Una noche, mientras trabajaba en su proyecto, recibió un mensaje inesperado de Marta. «Estaba pensando en ti», decía. «He seguido tus avances y me gustaría reunirme para hablar sobre nuevas iniciativas en las que podríamos colaborar». La emoción que sintió fue indescriptible. No solo le ofrecía una oportunidad genuina para conectar, sino que representaba a alguien que admiraba su viaje. Al encontrarse, Marta le habló sobre sus proyectos en el ámbito de la sostenibilidad. Francisco se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Sus inseguridades iniciales se habían transformado en el deseo de no solo ser escuchado, sino de ser un pilar en la conversación sobre innovación y responsabilidad ambiental. Juntos comenzaron a trazar planes para un proyecto de investigación que combinaría sus fortalezas. Así, Francisco dejó de verse como el hijo de un hombre célebre. Se convirtió en un innovador, un hombre apasionado por el crecimiento personal y profesional. Aceptó que su historia no se limitaba al eco del pasado, sino que ahora tenía su propio ritmo, su propia melodía que resonaba en el corazón de quienes lo escuchaban. Pasaron los meses, y la culminación de su trabajo llegó en un evento importante para presentar sus hallazgos. Se sintió preparado, con la firmeza que había ido cultivando. Mientras se dirigía al escenario, recordó a su padre y a cómo las sombras habían sido parte de su historia, pero también lo fueron la luz y las oportunidades que había encontrado en su camino. Al terminar su presentación, la ovación del público fue apoteósica. No era solo el reconocimiento al trabajo que había realizado, sino un reflejo de la persona en la que se había convertido. En ese momento, Francisco comprendió que había alcanzado su meta más importante. No solamente había buscado su propio lugar, sino que lo había encontrado. Finalmente, al mirar al horizonte desde su taller repleto de luz, Francisco se sintió en paz. Había transformado el legado de su padre en una oportunidad de autenticidad, y en el proceso, había surgido un nuevo espíritu de resiliencia. Su vida ya no era la historia de un hombre atrapado en la sombra, era un viaje de exploración, descubrimiento y crecimiento personal.
repleto de amplias posibilidades por delante. El ciclo de su vida no solo se había cerrado, sino que se abría con nuevas perspectivas. Con la voz firme y clara, Francisco se comprometió a seguir investigando, a seguir creando, porque había aprendido que cada paso dado hacia la verdad era un paso hacia su transformación. Ahora la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿estás listo para lo inesperado? La respuesta, sin duda, sería un firme y decidido sí. Entonces, no esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Cada acción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este maravilloso final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada verdadero fan de historias de superación personal sabe que su apoyo es esencial. Este es el momento de mostrar su apoyo.